Veamos cómo resolver este interesante ejercicio geométrico donde nos dan expresiones con tangentes a esta circunferencia. Vamos a leerlo. Me dicen que el segmento BC y AC, estos dos segmentos, son tangentes a la circunferencia. Quiere decir que si son tangentes a la circunferencia, solamente van a tocar a la circunferencia en un punto. En este caso, BC lo corta solamente en B y AC solamente lo corta en A, ya que son tangentes a la circunferencia. Esas dos tangentes forman un ángulo exterior. Este es un ángulo que está afuera, un ángulo exterior. Y ese ángulo exterior me dicen que tiene una amplitud de 60 grados. O es el centro de la circunferencia. Entonces quiere decir que aquí se ha formado un triángulo, que es del centro a los dos puntos de contacto de las dos tangentes, que sería O, A, B. Y ahí existe un triángulo, que es el triángulo AOB. Recordemos que en un triángulo, en cualquier triángulo, la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Y con esta expresión, esta propiedad, podemos resolver el ejercicio, porque existe una propiedad que me dice que el ángulo exterior formado por dos tangentes a la circunferencia en dos puntos es la mitad del ángulo central formado por las cuerdas que intersectan a los mismos puntos de tangencia. Quiere decir que ese ángulo de 60 grados y este ángulo que está aquí tienen una característica. Quiere decir, el ángulo, vamos a escribirlo, el ángulo con letras A, C, B es un ángulo exterior que está formado por, repito, dos tangentes. Él va a ser igual a la mitad del ángulo central. Quiere decir, el ángulo central va a ser igual a la mitad, entonces, multiplicado por 2. Quiere decir, este sería 60 y entonces aquel sería el doble. Quiere decir, aquel ángulo, que es el ángulo, vamos a escribirlo, A, O, B, que es el ángulo, en este caso, vamos a escribirlo aquí arriba, central, él es igual a 2 veces el ángulo ACB. Es decir, el ángulo central es 2 veces el ángulo que se forma en esa expresión. Entonces, con esta medida de que este ángulo es igual a esta medida, podemos entonces hacer lo siguiente. El ángulo AOB sería el doble de la amplitud del ángulo exterior. Y esto nos daría en este caso 120 grados. Es decir, que este ángulo que está aquí colocado de nuevo, que es un ángulo central, es igual a 120 grados. Él es el doble del ángulo exterior formado por los puntos de contacto de las dos tangentes. Entonces ya tengo este ángulo en este triángulo y quiero calcular el valor del ángulo X. Pero ¿qué pasa? Aquí ocurre lo siguiente, que en ese triángulo OA es un radio, OA es un radio, pero OB también es otro radio. Es decir, este segmento y el segmento, los dos son radios, entonces son iguales. Si son iguales, entonces el triángulo que se forma, que es el triángulo AOB, es un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. Este lado es un radio y este lado es un radio. Entonces el lado que está opuesto es la base. Isósceles de base, que es el lado que está opuesto al ángulo de base AB. Entonces, si es un triángulo isósceles, se cumple que este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí son iguales, porque los ángulos bases en un triángulo isósceles son iguales. Es decir, este ángulo y este ángulo, por ser un triángulo isósceles y son ángulos bases, miden igual. Entonces sabemos que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Tendremos entonces el ángulo X más, de nuevo, el ángulo X más el ángulo central, 120 grados, que es el doble del ángulo exterior. La suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Estos dos son iguales, repito, porque son ángulos bases de un triángulo isósceles. Una X más una X me daría 2 veces el ángulo X más el ángulo de 120 grados igual a 180 grados. Me quedaría 2 veces el ángulo X, sería igual a 180, restándole 120,
me quedaría 2 veces el ángulo X, igual, cuando resta aquí, nos quedaría 60 grados. Vamos a dividir por 2 y el ángulo X sería 60 grados sobre 2, donde el ángulo X va a ser igual a una amplitud de 30 grados. Es decir, este ángulo mide 30, este ángulo mide 30, este mide 120 y la suma da 180, que es la suma de los 3 ángulos interiores. Y el ángulo central es el doble del ángulo exterior que se forma por las 2 tangentes. Espero lo hayan entendido, les guste, les sirva para consolidar sus conocimientos en matemáticas, sobre todo en geometría. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos pronto en el siguiente video.